Así que le damos la bienvenida a Luca Bonfante, que está aquí con nosotros, candidato a legislador porteño por el FIT-U, ¿no? Así es, Frente Izquierda de los Trabajadores Unida. Bien, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, acá andamos, ya un poquito cansados, pero andamos ahí. ¿Cómo fue esta campaña? Ustedes cerraron ayer, ¿no? Tenemos algunas fotos, Tommy, si tenés a mano para mostrar. Creo que cada cierre de campaña fue evidentemente muy distinto, pero hubo algunos que optaron por más austeridad, otros con cierres de campaña más grandes. ¿Cómo fue la campaña para ustedes y por supuesto que dejó el cierre de ayer? Sí, yo creo que la campaña que hicimos tuvo sus particularidades respecto a otras, en primer lugar porque son, bueno, y las elecciones provinciales que hubo, las primeras que tienen lugar desde que gobierna Milei. Entonces creo que eso ya de por sí le da una característica distinta porque hay mucha expectativa puesta. Ahora, creo que hay un dato que se refleja en las provinciales, pero yo lo vi durante toda la campaña, que es la onda de la gente, ¿no? O sea, las elecciones que hubo en distintas provincias, si bien a la izquierda le fue bien en Jujuy, no fue mejor que en el 2021 incluso, pero hubo menos gente que fue a votar. Y yo durante toda la campaña, que me tocó hacerla mientras cursaba y mientras laburaba al mismo tiempo, entonces no es que, o sea, estaba en contacto con gente que de otro palo, que capaz no estaban en la misma sintonía que uno, y la verdad es que hasta el día de hoy muchos incluso no saben que se vota bien, o capaz escucharon ahora que se calentó un poco el clima, que hay elecciones, pero yo noto una apatía generalizada, que creo que también tiene que ver un poco con bueno, lo que sucedió con las dos grandes coaliciones, ¿no? Políticas, que antes era Juntos por el Cambio y el peronismo, y esa división. Y bueno, la nuestra fue una campaña de pulmón porque tampoco había espacio publicitario gratuito ni en radio ni en televisión, entonces claro, fue todo ahí más a contracorriente. Y el acto de ayer sí, es verdad que cada fuerza política lo tomó de forma distinta. Para mí ayer la Libertad Avanza se la quiso jugar bastante, ¿no? A ese hecho con la presencia de Javier Milei, etcétera. Nosotros hicimos un cierre, si se quiere, más tradicional, caminamos ahí, después de la ronda de los jubilados también, porque antes había estado eso, pero un poco por ahí, ¿no? Es que ayer hubo otra vez conflicto. Ayer hubo otra vez conflicto, fue distinto igual a otros miércoles porque vallaron desde muy temprano en la calle, lo cual a mí me llama la atención ya porque el argumento era la libre circulación, ¿no? De los automóviles y los colectivos, y desde ayer, desde muy temprano, se valló la calle, o sea, la propia policía cortó el tránsito. Lo cual a mí también me da la pauta de que lo de ayer también se usó para hacer campaña electoral, ¿no? Mostrando fuerzas de seguridad, qué sé yo. Y sí, ayer también volvió a suceder algo que sucede todos los miércoles, que es que hay operativos para mí totalmente ridículos en el sentido de que todos los miércoles hace 30 años los jubilados hacen una ronda por el Congreso, esa ronda tiene un horario de comienzo, tiene un horario de finalización, y están reclamando porque están cobrando 350.000 pesos con la mínima, ¿no? Entonces, con un bono además. Creo que los despliegues esos, bueno, no, son totalmente ridículos. Ahora nos metemos en las propuestas específicas de la ciudad, pero aprovecho que mencionaste ese tema. ¿Qué estás viendo de la situación de los jubilados? Sé que ustedes participan activamente de las marchas de los miércoles, pero, o sea, que entiendo que obviamente apoyan a ese sector, pero más allá de las marchas, ¿qué estás viendo en general del sector jubilados y qué es lo que debería hacerse para ayudarlos? Bueno, a priori lo cuentan ellos, ¿no? Cuando hablábamos que hay un deterioro generalizado, ¿no? De sus condiciones de vida que tiene que ver con el poder adquisitivo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagar un alquiler es muy caro y muchas veces la mayor parte de las personas gastan entre el 70 y el 80% de su salario para pagar el alquiler, pero además en el caso de los jubilados se suma el problema de los medicamentos, ¿no? Y el PAMI recortó medicamentos que sirven para paliar el dolor. Entonces para mí es muy gráfico también cómo se utiliza a los jubilados como la variable de ajuste. No desde ahora, ¿no? Para mí eso es una constante que se ha repetido durante todos los gobiernos. Bueno, ayer también, ¿no? Ahí como estamos viendo, tiraron gas, ¿no? En Pimienta, que son muy costosos. Esto, perdón, lo quería escuchar con audio porque te defendió Jorge Rial a partir de una situación, de una chicana que te hizo. Con Yamil, sí. Pasa que Yamil estuvo ahí. Escuchemos este pedacito y lo que decía Jorge Rial y nos contás qué fue lo que pasó y obviamente lo que pensás. Yo quería mostrar a la lacra de Yamil Santoro. Yamil Santoro se llama, ténganlo en cuenta. Se cagó de la risa de los jubilados reprimidos y se hizo el boludo con leche. Mirá que la vida se toma revancha, Yamil, ¿eh? La vida se toma revancha, Yamil, ¿eh? Esperá ahí, paradito, sentadito, que va a venir la vida y te va a pegar un cachetazo en medio de la jeta. Seguro. Y vas a sufrir.
Bueno, ahí está. Porque vos se cruzaron en una nota y te llevó, estuvo acá hace unos pocos días también. Mira, sí, ahí llamamos a todos, realmente. Sí, veo. Está muy bien, así se escuchan todas las voces. Sí, es lo que queremos. Y te llevó un sachet de leche. Claro, para los que nos están escuchando y quizás no conocen, pero la leche es lo que se utiliza para paliar el dolor que produce el gas pimienta, ¿no? Y es lo que usan los jubilados después de que reciben el gas, ¿no? Y en un canal de stream que debatimos, tuvimos un cruce, bueno, él fue con un sachet de leche, a mí la semana pasada me gasearon, ¿no? Entonces como que quiso hacer una broma, ¿no? De tomar la leche, que es algo de Twitter, para mí quiso trasladar una broma de Twitter a un canal de stream, y quedó mal, porque además la leche estaba vencida, la que trajo, ¿no? O sea, le preguntamos, che, espero que no esté vencida, y estaba vencida, entonces quedó como, y para mí ya le propongo a todos los que nos están viendo, que lo empiecen a llamar por lo que es mala leche, ¿no? O sea, burlarse de lo que sucede todos los miércoles, banalizando sobre todo la discusión, digamos, porque uno puede no tener quizás acuerdos con la izquierda, con la totalidad de las ideas, pero que las jubilaciones están por el suelo, eso no se puede negar. Y hay muchos jubilados que movilizan los miércoles porque es la única alternativa que tienen. Y la verdad a mí me hubiese gustado que formen parte más espacios políticos que la izquierda de los miércoles. Yo ahora lo escucho a Leandro Santoro, por ejemplo, que hace campaña también respecto a ese tema, se saca fotos quizás con adultos mayores, pero la verdad que ningún miércoles lo vi a Leandro Santoro poniendo el cuerpo de los jubilados. A Miriam Brema, a Nicolás del Caño, a Alejandro Vica, a Crista Castillo, sí, pero bueno, eso también lo marco porque se hace mucha demagogia, ¿no? Al respecto, y ahora, viste, como es campaña electoral, todos hablan de un poquito, se sacan fotos, todo, pero después a la hora de los bifes dejan todos tirados, ¿no? Creo que fue ayer que en el contexto del acto Guillermo Francos dijo que la gente que va a la marcha va a buscar quilombo, básicamente. No lo dijo con esas palabras, pero el concepto era un poco ese. Y es un poco la idea que hay en el gobierno. Creo que Patricia Bullrich en algún momento también habló en ese sentido. ¿Qué respondés frente a las definiciones que tiene el gobierno respecto a la marcha de los miércoles? Bueno, para mí hacer quilombo no, porque de lo que se trata es de visibilizar un reclamo, ¿no? Que es justamente que la jubilación es 1 de cada 3 pesos que el gobierno sacó para lograr el famoso equilibrio fiscal, fue a costa de las jubilaciones, ¿no? O sea, no hay equilibrio fiscal si no hubiese habido un recorte brutal a las jubilaciones, a los medicamentos, etc. Entonces, lo que se trata para mí es de visibilizar ese reclamo a través de una forma que ya es histórica, porque la ronda de los jubilados empezó hace más de 30 años, ¿no? Con Norma del Plan, los 90, lo recordaremos. Entonces, a mí, al contrario, a mí no me gusta que haya represión policial cada miércoles, porque eso hace que quizás mucha gente que está viendo y que le parece mal lo que sucede con los jubilados no tenga ganas de ir, porque para mí el objetivo del gobierno en última instancia es provocar miedo para que la gente no se quiera movilizar para visibilizar ese reclamo y para tratar de reducir a los que van, tratar de ubicarlos como si fuesen una minoría, tirapiedras, que rompen las cosas, pero lo que se trata es de construir mayorías. Dicho sea de paso, hace poco, para mí, el paro último que hubo de la CGT, en gran parte fue por lo de los jubilados, todo se desprende también de lo que había sucedido con Pablo Grillo, ¿no? Que ahora por suerte está recuperando su salud ahí en el Hospital Ramos Mejía, que está en Cava, el Hospital Ramos Mejía, porque hace poco lo escuché a Silvia Lospenato decir que estaba en provincia. Pero para mí el objetivo del gobierno es querer amedrentar para que nos acerque cada vez más gente, ¿no? A acompañar a los jubilados. Por suerte no viene generando ese efecto, pero me parece que es el objetivo que busca. Desde la ciudad de Buenos Aires, porque obviamente el tema de las jubilaciones es un tema a nivel nacional. ¿Hay algo que se puede hacer desde la ciudad de Buenos Aires y puntualmente desde la legislatura, que es lo que te atañe a vos o por lo que querés ir, para ayudar por lo menos a los jubilados porteños? Sí, para mí hay 2 grandes aspectos. Creo que hay uno que los involucra directamente, pero que también es más transversal, que es el problema de la vivienda, justamente porque hay muchos jubilados que capaz no pueden llegar a pagar un alquiler en su totalidad porque ni siquiera tienen hijos o sobrinos que lo puedan bancar. Entonces yo creo que ahí hay que resolver el problema de la vivienda en serio. Y el otro día estábamos viendo con los compañeros que estudian arquitectura que en total en la Ciudad de Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías, ¿no? En total. Es decir, también eso, ¿no? Rebate un poco este argumento de que el mercado, si uno le da más libertad al mercado inmobiliario, se soluciona per se el problema de la vivienda. No es así porque cada vez hay más edificios, de hecho. Del 2010 a esta parte se duplicaron la cantidad de construcciones que hay, ¿no? Es decir, no hay un problema de oferta, sino que hay un problema de cómo está pensada esa oferta, incluso paréntesis, muchos edificios se construyen en detrimento del patrimonio histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque se destruyen edificios antiquísimos y una minoría está protegida legalmente.
Entonces, hay una propuesta para mí que es bastante urgente, es que grupos importantes como IRSA, por ejemplo, que tienen 15, 20, 100 departamentos, bueno, que no los puedan tener vacíos tanta cantidad de tiempo especulando por el precio del dólar, especulando si es redituable poner un alquiler o no, porque eso hace que haya muchas personas que no puedan alquilar, además de las condiciones, ya falta que te pidan el tipo de sangre para poder alquilar, y eso para mí es un problema. Entonces, una de las propuestas que nosotros estuvimos levantando esta campaña es algo que ya sucede en otros países, que es un impuesto a la vivienda ociosa, que no consiste en cobrarle a quizás mi vecina que tiene un departamento o dos. Estamos hablando de grandes conglomerados inmobiliarios que usan la vivienda como un negocio. Bueno, si lo tienen vacíos determinada cantidad de tiempo, que se empieza a cobrar un impuesto progresivo, así es más redituable ponerlos en alquiler, ¿no? Esa es una de las propuestas que estuvimos levantando, porque nosotros no creemos que los problemas de la vivienda, los problemas de la salud, los problemas de la educación se puedan resolver si nosotros no buscamos justamente, ¿no? De dónde buscar los recursos, porque esa es otra discusión. Cuando uno plantea, che, la calidad de las viandas es malísima en los colegios y hay que mejorarla, un argumento que vuelve del otro lado es, bueno, ¿de dónde sacamos la plata? Bueno, el año pasado el gobierno de la ciudad gastó 100.000 millones de pesos en pauta publicitaria, entonces yo creo que ahí podría salir una parte del dinero. Y después, insisto, me parece que hay mucha demagogia y mucha hipocresía por parte del peronismo, que tiene 18 legisladores, que maneja, como tiene entes regulatorios y está a cargo de varios de esos organismos, aproximadamente el 20% del presupuesto en la ciudad. Bueno, me parece que a lo largo de todo este tiempo la legislatura demostraron ser una posición tibia, ¿no? Es una posición, bueno, como es Leandro Santoro, qué sé yo. Que no ejerce como mecanismo de control como debiera. Y la izquierda, con solo 3 legisladores, hemos logrado presentar amparo para mejorar la calidad en los colegios. Hemos logrado frenar el tarifazo en el subte varias veces, ¿no? Cuando se hacen audiencias, cada vez que aumenta. ¿No? Acompañamos la pelea cuando hubo la pelea por las vacantes, es decir, con poco hemos hecho bastante y yo creo que si el peronismo, y lo dice Santoro, ¿no? Para mí su objetivo es poner en pie una especie de peronismo a la cordobesa, ¿no? Cuando explica su proyecto político para la ciudad, por eso se cambia de color, por eso se cambia de logo, ahora es Buenos Aires, antes se llamaba no sé qué, y para mí un poco expresa esa tibieza que viene siendo parte, ¿no? De la oposición mayoritaria al PRO hace ya mucho tiempo, y yo creo que es momento un poco de fortalecer otro tipo de oposición, sobre todo en este contexto. ¿Y para vos quién es más riesgo para la ciudad de Buenos Aires como alguien que forma parte de la lista de izquierda? ¿El PRO, la Libertad Avanza o este peronismo que describís? Bueno, yo creo que les queda bastante cómodo un poco todo, porque para mí la Libertad Avanza está buscando polarizar con el kirchnerismo, eso es evidente, ¿no? Bueno, algunos hablan de lo de ficha limpia, ¿no? Y que tiene que ver con eso, que no haya salido la ley, porque algunos senadores que siempre votaban con el gobierno, esa casualmente no la votaron, pero yo creo que toda la discusión electoral que gira en torno a esos 3 espacios políticos es por cargos, ¿no? Principalmente. Creo que no hay, o sea, en el PRO y la Libertad Avanza, la discusión no es de contenido, ni de programa, ni de modelo de país para mí, sino que es una discusión a ver quién encabeza, y ahí se juega eso, porque después para mí, o sea, la Libertad Avanza sin el PRO en el Congreso, ¿qué sería? Nada, sin el radicalismo tampoco, porque ahora también el radicalismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está haciendo una campaña ultra mega opositora al gobierno nacional, pero en Chaco fueron juntos, ¿no? Y en el Congreso Nacional, gracias a Martín Lustó, se votó la ley base porque Martín Lustó dio su banca para que haya quórum, y en la legislatura también. El PRO no tiene mayoría automática, no tiene ni tuvo, necesita de la coalición cívica, necesita de la UCR y también necesita de los votos del peronismo. Por eso digo, la verdad es que creo que así como viene funcionando es lo que ya existe, no creo que, digamos, porque está esta discusión, bueno, si gana Santoro, si gana así, o sea, no, ¿qué implica, digamos, eso? En una elección legislativa donde está discutiendo a dónde van esos 30 legisladores. Para nada, además, qué sé yo, Santoro además se bajó en la última, en el balotaje se bajó. Entonces, creo que es importante poner sobre la mesa, se eligen 30 legisladores, la izquierda para obtener por lo menos 2, que entren Vanina Biasi, que encabeza la lista, y yo, necesitamos 120.000 votos, y esa pelea es la que queremos dar para fortalecer ese camino, ¿no? En la legislatura. Recién mencionabas el tema de la vivienda, me quedé una pregunta en el tintero, ¿no? Sí. ¿Se podría hacer, por ejemplo, viste que en algunas ciudades del mundo, pasa que cada ciudad es un mundo, pero bueno, en algunas grandes ciudades se destina, por ejemplo, un porcentaje de la vivienda para vivienda social, que puede ser o para jóvenes, para estudiantes, para ancianos, sucede también eso. Para estudiantes, digo, gente que tal vez está un poco más
acotado con los ingresos. ¿Crees que eso se podría hacer en la ciudad de Buenos Aires? Para mí sí, y de hecho también hay otra de las propuestas que hemos charlado, que es poner en pie una inmobiliaria social que justamente esté compuesta por profesionales, ¿no? O sea, por un cuerpo colegiado de arquitectos, ingenieros. Yo a eso lo agrego también personas antropólogos, historiadores, por el problema del patrimonio histórico en la ciudad y cómo preservarlo. Y después a ese conglomerado, digamos, de profesionales, para mí hay que sumarle las asociaciones de inquilinos que existen en la ciudad, asambleas barriales, y que de ahí se arme un plan integral de vivienda en la ciudad. Yo no creo que, creo que hay una parte que es un plan de urbanización para las villas que existen en la ciudad. Que eso para vos hay que profundizarlo, hay que continuarlo, digamos. Para mí hay que continuarlo, pero tiene que ser un plan integral de vivienda. Es decir, no creo que eso puede estar aislado de una discusión más de conjunto, y ahí la vivienda social para mí puede surgir de esas propuestas diciendo, bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hay 3 millones de habitantes, que esa también es una rareza porque en términos poblacionales existe la misma cantidad de población que hace 70, 80 años, varió muy poco. Bueno, existen tantos jubilados. Bueno, entonces estas viviendas que están acá pueden ir destinadas a estos sectores, pero eso tiene que ir de la mano de un plan integral, de una planificación, y no en las manos de la anarquía del mercado como es hoy, que se construye para hacer negocios y no para resolver un problema. Para mí la vivienda no es un negocio, debería ser un derecho que todos tienen que tener garantizado. No me parece que a esta altura del siglo XXI tengamos que discutir que haya gente que esté durmiendo en la calle. Me parece una irracionalidad absoluta eso. Con ese tema justamente, se metió muchísimo en la campaña el tema de la gente en situación de calle. No, a ver, siempre se mete, pero no recuerdo que en otras campañas se hubiese metido tan fuertemente. Comparto. Sí. ¿Qué solución, si es que hay una solución, ¿no? Pues es un tema multicausal y muy complejo, pero ¿qué se puede hacer desde la legislatura también, ¿no? Bueno, yo comparto que es un tema que estuvo muy presente en la campaña por 2 motivos para mí. En primer lugar, porque hay un aumento de las personas en situación de calle. Cualquier persona que habita en esta ciudad lo puede ver. Sí. Entonces, eso existe. Ahora, después creo que también se utilizó para hacer mucha demagogia, muchísima demagogia. Ramiro Marra, por ejemplo, con su propuesta de querer cobrarle un impuesto a las personas en situación de calle, una multa, no un impuesto. Como si esa persona eligiese estar en esa situación, o de que hay que sacar a las villas como si fuesen, no sé, objetos que uno saca a un lado, coloca en el otro, y no funciona así. O sea, ahí refleja también para mí que el problema que ven ellos, Yamil Santoro también, no les molesta la existencia de urbanizaciones precarias o barrios precarios, les molesta que estén cerca suyo, ¿no? Pues si fuese por ello, manda toda la Patagonia o no sé dónde y se lo saca de encima. Entonces, yo creo que se hizo mucha demagogia respecto a eso, y también creo que ahí por eso también es necesario combinar la discusión con lo que sucede a nivel nacional, porque también creo que los que tienden a localizar mucho la discusión al ámbito del distrito Cava, y hay un límite para hacer eso, porque no sé, ahora se están discutiendo paritarias, y bueno, las paritarias son nacionales y muchas personas viven en la ciudad. Entonces creo que hay que pensarlo de forma integral. Y también se habla del olor a pis, y para mí hay soluciones más sencillas que existen en otros países. Si hay olor a pis, pongamos baños públicos. O sea, hay una ley que obliga a los establecimientos, tipo bares, cafés, restaurantes, a que tengan que habiliten a las personas que quieren ir al baño, que están obligados a hacerlo, pero no lo cumplen. No se cumplen ahí. Claro, no se cumplen ahí, y como si fuese poco, los que ponen la cara para hacer eso son los mozos. O sea, no el dueño del restaurante, porque no está el dueño del restaurante ahí en la puerta diciendo vos sí, no. No, lo termina haciendo el mozo, que además está precarizado y además cobra 2 mangos y después tiene que ir a otro laburo. O sea, todo siempre termina recayendo sobre el último escalafón de la precariedad y de los laburantes. Entonces, ese es un problema serio, y yo creo que el problema de la indigencia se tiene que abordar de la mano justamente, ¿no? De combinarlo con una discusión, un plan integral de vivienda, y discutir el trabajo, ¿no? También, o sea, eso me parece importante. Buenos Aires es la ciudad de la precarización laboral y del pluriempleo, ¿no? La mayor parte, quizá de los que nos están escuchando, o incluso nosotros, tenemos uno o más laburos. Y eso es un problema, porque, de nuevo, ¿no? O sea, todo está girado en torno a la reducción de costos para los empresarios, y entonces, bueno, no, indemnización, bueno, es un costo, ¿no? Las vacaciones pagas son un costo. Todos los derechos adquiridos pasan a ser un costo laboral y no justamente esos derechos divididos. Entonces, para mí habría que invertir un poco, ¿no? Esa ecuación. ¿Y cómo se puede trabajar en lo que es la generación de empleo en la ciudad de Buenos Aires? Porque hay muchas cosas que se cruzan, obviamente, con la macro de nación. En este momento las cosas no están muy bien entre nación y ciudad, lo estuvieron en algún momento, pero hoy no.
¿Qué se puede hacer algo desde la legislatura para promocionar la generación de empleos? Pues yo digo, una persona que vive en la me cuesta decirle vive en la calle, porque eso no es vivir, Sí. pero la verdad que, digo, ¿cómo sale esa persona, por ejemplo, a buscar laburo si ni siquiera tiene que rellenar una ficha, no tiene ni una calle para poner donde vive? ¿Entendés? O sea, ya el sistema de entrada lo excluyó completamente. En un caso tan extremo, ¿cómo se puede laburar? Bueno, ahí para mí también hay un aspecto que tiene que ver con la educación, ¿no? También, que para mí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo fui al Normal 1, acá relativamente cerca, y la verdad es que era complejo también, porque hoy como está pensada la escuela, que yo creo que se sostiene gracias a los profesionales que la habitan, ¿no? No creo que si funciona la educación pública de calidad, es gracias a los docentes que se ponen al hombro todos los días, pero creo que hay una parte que tiene que ver con ese problema, y después creo que hay un problema de inmediatez con esas personas, que es el problema habitacional. Yo creo que es imposible pensar un proyecto de vida si esa persona no sabe dónde va a parar esa noche, y entonces tiene que estar pensando en el día a día, y eso es imposible que uno pueda pensar una salida más integral si no se resuelve el problema habitacional, ¿no? En ese sentido creo que ahí en la discusión más integral respecto a la vivienda y al trabajo que nos incumbe mucho, y después el problema salarial para mí es importante, porque una persona cuando no le alcanza la plata en un laburo tiene que buscar otro. Entonces ahí yo creo que ahora la discusión de las paritarias es importante. A mí, ahora que el gobierno se vanagloria de la libertad, bueno, está interviniendo en las paritarias. Hace poco estuvo la discusión con Comercio, que habían alcanzado un acuerdo del 3%, y el gobierno dijo, no, che, esto es mucho, así que tiene que ser el 1%. O sea, está interviniendo directamente en las paritarias entre trabajadores y las patronales, y eso a mí me parece un problema. Entonces, el problema salarial también es clave, porque si uno no le alcanza, tiene que buscar otro laburo, ¿no? Entonces, ahí creo que tener fijar que no puede haber un salario menor, ¿no?, a lo que hoy es la canasta básica familiar, que ronda el 1.900.000 pesos por ahí, y bueno, me parece que ese debería ser el piso salarial para empezar a discutir un plan más integral, ¿no? Tema de transporte, ¿qué estás viendo en la ciudad? Bueno, ahí charlamos mucho, y esa fue una de las propuestas nuestras en campaña alrededor del subte, ¿no? Que ahora también estuvo en boca de todos por la línea F, ¿no? Sí. Que está más publicitada que no sé qué, pero actualmente en el subte... Eso, perdón, fue lo único que unificó a todos los candidatos que no son del propio, ¿sabés pasaron por acá. Y la línea F los unió a todos bardearon eso. Y es que un poco fue medio muy anunciada, y era como muy evidente la maniobra de anunciar. Nobleza obliga, como periodista tengo que contar todas las voces. Desde el PRO se sentaron acá, les pregunté por eso, y lo que me decían es, nosotros siempre lo quisimos hacer, pero antes la macro no nos lo permitía, ¿no? Y ahora creemos que vamos a poder. Bueno, esto es lo que dicen desde el PRO, ¿no? A mí me gustaría verla, sinceramente, igual la línea, porque yo consumo el subte ahora. Me parece que también hay un problema en cómo está manejado hoy, que es una concesión privada ya 30 años, que es el Grupo Rogio, Metrovías, ahora EMOVA. Esa concesión debería revisarse para vos. Yo creo que no solo debería revisarse, sino que el subte debería estar en su totalidad en manos del Estado y sus trabajadores, porque me parece que así como viene funcionando es totalmente irracional. O sea, no puede ser que aumente el boleto, ahora aumentó de nuevo el boleto del subte, y tengamos un subte que tiene asbesto, que para los que nos están escuchando y no saben qué es un material cancerígeno, que está en las formaciones de la línea B, que ya se cobró la vida de varios trabajadores. De hecho, cuando abren molinetes o hacen paro muchas veces es por eso. Exactamente. Que, bueno, es un material que está prohibido en muchos países, y hay otros trabajadores que están con tratamiento oncológico por ese mismo tema. Hace poco estuvo lo de las sarnas en la línea B, que también se recontradifundió. Entonces creo que ahí hay un problema muy serio de cómo está manejado el transporte, de nuevo, con la misma lógica, ¿no? De la ganancia del Grupo Rogio, que no va a pérdida el Grupo Rogio, ¿no? Y cuando se abrieron los registros contables hace unos años, había saltado a la luz que habían puesto cursos de inglés para los directivos de la empresa, que habían puesto cenas con champagne. Entonces todo eso, cuando uno está apoyando la SUBE o ahora la tarjeta o el celular, bueno, estamos pagando esas cosas. Entonces, para mí, tanto la vivienda, como hablábamos antes, como el transporte en la ciudad que cada uno usa para movilizarse a trabajar o a estudiar, bueno, tienen que estar pensados de una forma integral y no en función de justamente las ganancias de una empresa, en este caso el Grupo Rogio. Así que para mí debería estar en control de los trabajadores, en consulta con los usuarios y bajo el Estado, ¿no? Y lo que es construcción de kilómetros de subte, para vos tiene que estar enfocado justamente en una nueva línea o en extender las que ya existen.
Y es que para mí ahí esa discusión yo creo que habría que partir de la base de un análisis más profundo sobre cuáles son las necesidades de dónde llegue cada cosa. Porque la línea F, incluso si uno la ve, está pensada un poco para el circuito turístico, ¿no? Porque llega casi hasta La Boca y conecta Recoleta. O sea, yo banco igual que se construya. Ahora, no sé si eso es lo que más necesitan los trabajadores y la juventud en la ciudad de Buenos Aires. Creo que toda la zona oeste, por ejemplo, bueno, hay un serio problema de conexión ahí, ¿no? O sea, algo que una todas las cabeceras, así como existe la C que une las cabeceras por el este, algo que una las cabeceras por el oeste debería existir. Algo que facilite el acceso de los estudiantes, por ejemplo, que vienen del conurbano para llegar a la Universidad de Buenos Aires. Es decir, hoy tenés desde Plaza Miserere del Mitre, puedes llegar a Derecho rápido con la H, pero bueno, si te bajás en la Croce, no, bueno, no sé, habría que pensarlo de forma más integral, pero en función, de nuevo, de las necesidades de la población y no en función de qué es lo más redituable para generar más ganancias, ¿no? Otra cosa que dividió mucho a los candidatos acá fue el tema del horario del subte. Algunos decían que había que extenderlo completamente, toda la noche como en Nueva York, otros un poquito más. Por ejemplo, no sé, la línea F dicen que podría llegar a La Boca, que los hinchas de Boca podrían ir a la cancha en subte, pero si el partido termina más, en general termina un partido a la noche, termina más tarde de lo que será el subte. Sí. Ahora igual están haciendo esto de que no lo hacían antes, de abrir hasta más tarde. Por ejemplo, para los que somos de River, la línea D va a abrir hasta la 1, porque el partido es 9:30, que no se hacía antes, es más nuevo esto. Hay que ver si con la F hacen lo mismo. Así que podemos volver en subte hoy, pero ¿se debería debatir eso? Para mí sí, pero se debería debatir justamente junto a los laburantes del subte, para que ellos cuenten qué es lo necesario para que el subte pueda extenderse a la noche también. Es decir, cuánto personal más es necesario, qué recursos más son necesarios, qué personal técnico más es necesario para justamente discutir. O sea, no ir porque sí a extenderlo todo. No, porque eso puede recaer sobre un esfuerzo mayor a los trabajadores, y ahí sí, yo digo, si se extiende el subte, pero a costa de los laburantes de hoy o de precarizar más, y no, la verdad es que no. Si se discute la extensión 24 horas, por ejemplo, que no estaría para nada mal, debería partir de una discusión, bueno, qué es lo que hay hoy, qué es lo que hace falta, ¿no? Entonces creo que también habría que pensarlo más de conjunto, para no decir, bueno, que se abra y ya, ¿no? Bueno, que se extienda el horario, yo estoy de acuerdo, pero partamos de la base, pues si no también empiezan después los problemas, empiezan los accidentes, ¿no? Empiezan los problemas técnicos porque, claro, se quiere extender más sin los recursos humanos y materiales necesarios, y eso también puede generar problemas a largo plazo o a mediano. Y en materia de colectivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora hay algunas líneas que se traspasaron a la ciudad. ¿Te parece bien lo que se está haciendo? ¿Entendés que se podría hacer algo más? Sí, además últimamente los colectivos no están pasando mucho a la noche, es decir, se bajó la frecuencia. Igual, yo soy muy partidario igual del transporte en vías, ¿no? O sea, tanto subte como trenes. Me parece que para pensar un desarrollo de transporte más integral en la ciudad, ese es el camino. Ya está demostrado además, no solo por un problema ambiental de que se emite mucho menos contaminación, sino por también la rapidez de las mismas, ¿no? O sea, incluso no puede ser que el horario, nos estamos yendo de la capital, ¿no? Pero los trenes está naturalizado, pero andan muy lentos, digamos, ¿no? Sí, muy lentos. O sea, en España, en Francia, tenés trenes en TGV, por ejemplo, en Alemania, o los famosos AVE en España, que llegan a 350 kilómetros por hora. Es decir, es una tecnología que ya existe. No estoy hablando del futuro, no, ya existe. O sea, hoy a La Plata uno está tardando, mi abuelo, que nació en 1930, me dice, yo cuando era chico tardaba menos en ir a La Plata. O sea, entonces, ¿no? ¿Cómo puede ser que haya avanzado tanto la tecnología y que el sistema de transporte sea tan primitivo? Y para mí, tanta cantidad de colectivos y abona un poco a eso. Para mí, realmente, para pensar un desarrollo de transporte más integral, hay que ir por el camino de las vías, ¿no? Esa es por lo menos mi opinión. Mencionaste el tema ambiental, un tema del que hoy no se habla tanto porque parece ser medio mala palabra. ¿Hay que tomar políticas vinculadas al medio ambiente desde la legislatura porteña? Yo creo que sí, porque esta ciudad tiene muchos conflictos ambientales, ¿no? O sea, sin ir más lejos, la cuenca Matanza-Riachuelo está entre nosotros, y ahí también hay muchas empresas
que desechan sus residuos de forma totalmente indiscriminada hacia ese río, y por eso también es una ciudad que le da tanto la espalda al río, digamos, porque es un asco, ¿no? Ahora un laburo de saneamiento después de mucho tiempo en el Riachuelo, y eso está bueno, pero de nuevo, es una ciudad que le da la espalda a la naturaleza y por eso también quieren avanzar todo el tiempo, como sucedió hace poco en la Reserva Ecológica Costanera Norte, donde también es uno de los pocos espacios verdes cuidados que hay en la ciudad y quieren poner bares, quieren poner lugares para hacer música, y eso destruye toda la biodiversidad que existe en esta ciudad, ¿no? Entonces yo creo que es un problema el ambiental que hay que discutirlo seriamente, y además hay que discutirlo porque a nivel nación creo que esta ciudad tiene una gran responsabilidad, porque muchas de las empresas que después operan en el interior tributan acá en la ciudad. Entonces creo que tiene que haber también una discusión respecto a ese tema, y tiene que ser seria. Te llevo al tema educativo porque cuando fueron las marchas universitarias, pues ahí estuviste también un poco como cara visible dentro de la izquierda. Obviamente la UBA es una cosa, digo, las universidades nacionales son una cosa, en la ciudad es otra historia. ¿Qué se puede hacer desde acá? Y también te pregunto si crees que puede volver a ocurrir algo como lo que pasó el año pasado, ¿no? Con una marcha tan multitudinaria. Vos terminaste teniendo hasta creo que un cruce con Burri, si mal no recuerdo, que ella había dicho que querían hacer una revuelta a la chilena, algo por el estilo, y vos le respondiste, algo así recuerdo. Sí, el conflicto universitario del año pasado fue muy importante. Para mí se convirtió en una de las principales, junto a los jubilados, movimientos en oposición al gobierno, y hubo dos movilizaciones que fueron muy importantes, la del 23 de abril, que después de esa movilización se conquistó presupuesto para el funcionamiento de las universidades, y después estuvo la del 2 de octubre, y después el veto, ¿no?, a la ley de presupuesto universitario, sostenida también por sectores del radicalismo, por distintos sectores, y a partir de ahí se desprende, ¿no?, lo que fue la toma de facultades, que fue algo muy importante porque no solo tuvo lugar en el AMBA, sino que en todo el país se tomaron facultades por ese tema. Y es un problema que no se resolvió, ¿no? O sea, hoy de hecho, la semana que viene hay paro convocado, ¿no? Entonces, el problema del salario de los trabajadores universitarios, me refiero a docentes y no docentes, sigue estando de pie porque no se resolvió, y hay muchos docentes incluso que se están yendo de la universidad, que yo les llamo despido encubierto, porque se parece que se van de forma voluntaria, pero no se van porque quieren dejar de dar clases, se van porque les es más caro movilizarse a la facultad, pagar los viáticos para ir, que la remuneración que reciben por hacerlo. Entonces ese es un problema, y yo la verdad, por la pregunta de si se puede repetir algún escenario similar al del año pasado, yo la veo difícil, pero desde el punto de vista porque creo que hay otra voluntad política por parte de las autoridades universitarias y por parte también del peronismo en impulsar hasta el final ese reclamo. Yo creo que el año pasado se hizo, bueno, acá en las facultades se apagó la luz, digamos, y después no sé, no se habló más del tema. Decís. ¿Cómo? No hay más voluntad política. Y yo creo que por parte de las autoridades universitarias, ¿no?, Jacobiti, que es del ala Lustó, que también llevaron una candidata acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se habla más del tema, ¿no? Ahora una vez pregunta y dicen, bueno, porque se puede llegar a tratar una ley en el Congreso, ¿no?, de presupuesto universitario, está discutiendo una ley nueva. Ahora, volver a depositar las confianzas en el Congreso, que ya nos dimos cuenta que hay algunos que votan una cosa y otro día votan otra, y la verdad me parece un límite para llevar esta pelea hasta el final, porque si depositamos toda la confianza en la Cámara de Diputados, después se dan vuelta, panquequean. Entonces, para mí habría que desarrollar una organización distinta, pero justamente para poner en pie una tercera marcha federal educativa y salir a la calle todos ahí. O sea, para mí a la hora de salir a la calle no me importa quién votó tal o tal. Para mí, si se trata de defender la educación pública, de aumentar el presupuesto universitario, estamos de acuerdo en ese punto, fantástico, vamos a hacerlo, ¿no? Obviamente, que ese presupuesto no sea a costa de los jubilados, ¿no? También porque te dicen, bueno, sacamos acá para ponerlo ahí. No. Un presupuesto universitario que esté garantizado, quizás, no sé, pagándole una cuota menos al FMI, no sé, pero yo veo menos voluntad política para hablar del tema incluso, y creo que por eso la situación es distinta al año pasado. De todas formas, como sigue estando vigente el problema, y bueno, van a suceder cosas, pero para mí mucho menos ordenadas, como fue el año pasado, de la mano de los rectores. Van a suceder cosas más parecidas quizás a lo que pasó en el último tramo del año, donde hubo organización por fuera de ese gran entramado aparato universitario, Consejo Interuniversitario Nacional, cosas más desde abajo, ¿no?, autoorganizadas. Bueno, vos decís, no hay vocación política ni del radicalismo ni del peronismo. Hoy,
Santoro cierra en una facultad de la UBA, hace su cierre de campaña. ¿Qué opinas? No, y bueno, me parece que es un poco ese perfil, ¿no? En la época electoral también se habla mucho, y de nuevo, yo a Santoro también lo escuché hablar de los jubilados, pero después no lo vi ni un miércoles. Y la verdad es que también como oposición, si uno ve cómo se viene manejando la legislatura durante el tiempo que él fue legislador, porque ella fue legislador, y la verdad que no, mucho para ofrecer un modelo de oposición más serio al modelo PRO y a la Libertad Avanza no tiene, y también tiene el precedente de haber votado a favor del acuerdo con el FMI en el año 2022, ¿no? Incluso varios diputados que integraban su bloque votaron en contra del acuerdo con el FMI en el 2022 que convalidaba, ¿no?, lo que había sido el acuerdo de Macrista, y él votó a favor y lo defendió a capa y espada diciendo que si no se votaba iba a haber una corrida cambiaria, entonces en nombre de la responsabilidad con el gobierno había que votar a favor. Entonces Leandro Santoro es eso, para mí es Alberto Fernández, Leandro Santoro, ¿no? Pues yo conozco muchos de sus militantes, a quienes respeto, pero particularmente él me parece que es un Alberto Fernández que se bajó del balotaje último en el año 2023 contra Jorge Macri, se bajó, y él mismo dice que quiere reeditar una especie de peronismo a la cordobesa, que un peronismo a la cordobesa es lo que le vota toda Milei. Entonces, yo creo que ese proyecto político a mí no me parece para nada el que hay que llevar para construir otra oposición en la ciudad. ¿Qué significó para vos el gobierno de Alberto Fernández? Viste que a veces en las redes se habla mucho de ese gobierno zurdo de Alberto Fernández, etc. Sí. Y creo que claramente ustedes nunca se van a hacer cargo de Alberto Fernández. Pero jamás. Por eso te pregunto. Nunca lo votamos, así que mirá si nos vamos a hacer cargo. Pero sí. Vos en tus redes sociales sí te definís como zurdo. Sí. Por eso te lo pregunto. A mucha honra. También ahí tomándole un poco, ¿no?, el guante al gobierno y su retórica, hablando de los zurdos, los socialistas. Bueno, hace poco Miriam Bregman presentó su libro en la Feria del Libro, sí. Zurda, ¿no?, donde justamente tratamos de darle valores más concretos a qué significa esa palabra, ¿no?, qué valores, qué ideas, pero el gobierno de Alberto Fernández para mí se caracterizó, en primer lugar, por lo que hablaba antes, de ser una continuidad del macrismo. O sea, se había asumido con la promesa de que se iban a recomponer los salarios. No solo no sucedió eso, sino que los salarios y el poder adquisitivo siguió bajando. Había empleo, pero esos empleos eran insuficientes para salir de la línea de pobreza. O sea, había trabajadores pobres, por primera vez casi en la historia del país, que había una tasa de desempleo tan baja, pero había una tasa de pobreza alta. Entonces, para mí es el gobierno de las propuestas incumplidas, ¿no? Es el gobierno de la desilusión, un gobierno que asumió diciendo que iba a investigar la deuda con el fondo y terminó acordándola, ¿no?, con Leandro Santoro a la cabeza en la Cámara de Diputados. Y para mí no se puede entender el fenómeno de Javier Milei si no se entiende lo que fue el desastre del gobierno anterior, ¿no? Algunos ahora, sectores del peronismo, quieren hacer un balance de que a ese gobierno tuvo un exceso de progresismo o algo por el estilo. Para mí nada más falso que eso. El problema fue que las personas no tenían para llegar a fin de mes y no se mejoró esa situación económica. Después es cierto que se han usado banderas de causas muy nobles, como por ejemplo, ¿no?, la causa del aborto, del derecho a las mujeres, y se han ensuciado con gran hipocresía. Que se las apropiaron, digamos, decís. Y cuando esos movimientos tratan de corsetarlos, ¿no?, alrededor de un Estado, o alrededor de un ministerio, o alrededor de cargos, y bueno, entonces ahí puede perder su filo, ¿no? Un movimiento como es el de mujeres o el de la diversidad, que nacieron de forma independiente del Estado, y después le deja servido a la derecha para que agarre un ejemplo boludo y diga, che, ves que todo esto es eso. Entonces para mí le dejan servido muchas cosas a la derecha, y yo creo que el gobierno de Alberto Fernández le ha dejado servido en bandeja muchas de estas cuestiones, ¿no? Para que después venga la derecha a decir, no, el problema fue, o un sector del peronismo de derecha, hubo demasiado progresismo. No fue ese el problema. Claramente no fue ese el problema. Te retomo esto que decías recién, ¿no? Sobre la bio de Twitter, Instagram, eso que decís, me pongo zurdo también para responderle al gobierno. ¿Qué significa hoy representarse a uno mismo como esto? Soy zurdo en el tiempo en el que vivimos. ¿Qué significa para vos? Sí, para mí tiene que ver con valores y tiene que ver con ideas también. ¿Por qué? ¿Qué es ser zurdo? A priori yo creo que hay una lógica hoy que es muy pregonada desde el Estado, que es el individualismo, ¿no? Sálvese quien pueda. Entonces yo, para lograr mis objetivos de vida, tengo que solo esforzarme individualmente yo, y todos los demás son un potencial enemigo hacia mi propio desarrollo personal. Un poco está planteado en esos términos, ¿no?
mi libertad termina donde empieza la del otro. A mí esa frase nunca me gustó porque justamente ubica en el otro un potencial enemigo a mi propia libertad. Y para mí no hay libertad posible si no es colectiva desde el punto de vista de si no todos tenemos un lugar donde vivir, un techo donde poder comer y una educación y salud garantizadas. Yo creo que a partir de garantizar todas esas cuestiones elementales básicas puede florecer el desarrollo personal e individual de cada uno. Ahora, si no está eso garantizado, es muy difícil. Entonces hay una idea ahí para mí que caracteriza, o por lo menos como yo pienso, a los zurdos, del no dejar a nadie tirado, de la solidaridad, ¿no? De ser empático con lo que le pasa a los demás. Ahora, no queda eso solo en eslóganes bonitos, sino que nosotros también a eso le incorporamos un programa político, económico, justamente para ir hacia eso. Porque yo también escucho ahora, no sé, política contra la crueldad, ¿no? O Argentina humana, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque yo puedo estar de acuerdo ahora. ¿Qué valores concretos le damos a eso? Si hablamos de no dejar a nadie tirado y una Argentina humana, pero nos quedamos en las puertas de los intereses de los grupos inmobiliarios, y bueno, para mí pasan a ser frases bonitas. Entonces, para mí zurdo es una combinación entre estos valores, ¿no? Estas ideas y un programa justamente para llevarlo a cabo junto a un sujeto que son los trabajadores, ¿no? Te pregunto que fueron, acá tenemos las imágenes, ¿no? De lo que fueron hablando justamente de esto de ser zurdo, ¿no? Estas son las imágenes de la ñoqueada que hicieron. Eso estuvo re divertido. Por Adorni, que entiendo, esto lo hicieron después del debate. Sí, esto lo hicimos la semana pasada. Ah, claro. Calculo que lo recordarán porque creo que fue tu momento más viral del debate. Exacto. Pero además me anticipé a algo en ese debate porque después saltó todo el escándalo de Adorni con el PAMI. Entonces ahí hubo un vestigio del futuro que se nos hizo presente y fuimos ahí a comer ñoquis con los jubilados justamente para visibilizar la situación de los jubilados y el vaciamiento del PAMI, por lo que hablábamos antes, que vacía medicamentos, despiden trabajadores, pero hay un candidato que es el número 9 de la lista de Manuel Adorni, que justamente está siendo investigado en este momento. De hecho, nosotros presentamos un pedido de informe, ¿no? Acceso a la información pública en el PAMI y en el ANSES, para conocer las designaciones que hubo en esos organismos del 2023, del 10 de diciembre de 2023 a la fecha, porque ya son muchas las denuncias que dicen que se han puesto a dedo directivos en muchas sedes del PAMI y que muchas veces el salario de esos trabajadores o directivos va a parar a una caja y andás a ver a dónde más. ¿Y les respondieron el informe? No. Este fue tu momento ahí cuando le decías... Me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni, porque hoy es 29, hoy es su día, ¿no? El día del ñoqui. Así que les agradezco a todos el tiempo y deseo que sea un buen debate. Y era este el de... A ver, lo tenemos a Adorni que te respondía... haciendo Último, me alegra mucho que haya venido el candidato Manuel Adorni. No lo tenemos, ¿no? El de Adorni. Bueno, pero lo que te respondía más o menos Adorni era que algo así como... Sí, que era un gusto, que un honor, sí. que un zurdo te chicanee. Sí, después lo dijo Milei al día siguiente, diciendo, estuviste bien, Manuel, ahí, cuando digamos. Los recomiendo como práctica porque hace muy bien. Sé que un zurdo me llame ñoqui, la verdad que es un mimo al alma, así que a todos se los recomiendo como práctica porque hace muy bien. Pero además ahora Adorni está trabajando menos, porque él antes hacía conferencia de prensa todos los días y de repente se ve que un día se levantó y dijo, no, ahora me pinta solo laburar los martes. Y además que también saltó a la luz la cantidad de contratos que giran en torno al vocero presidencial, que son más de 350. Entonces, para mí también hay todo un discurso que se desmorona, ¿no? De un gobierno que asumió diciendo que iba a atacar a la casta, a los ñoquis, que no hubo usar más pauta oficial, falso. La derecha diario está financiada en gran parte por YPF, es decir, usan un mecanismo más laberíntico que no es directamente del Estado Nacional, pero sí de empresas que dependen de una parte del Estado Nacional. Entonces es toda una puesta en escena que se le suma a eso, que la situación económica para un montón de sectores es mala. Entonces, ahí también me abre la duda cuánto tiempo ellos creen que pueden estirar esta retórica de todo marcha acorde al plan, o sea, y no pasa nada y no nos equivocamos. O sea, yo creo que eso en un momento tiene un límite y que, bueno, me parece eso va a ser más temprano que tarde. Bueno, para ir cerrando, te tiro dos preguntas como hacemos siempre de la gente que está del otro lado, que van dejando preguntas mientras charlamos, y si no te traspaso algunas de sus preguntas, después me vienen a buscar. Te preguntan, por ejemplo,
Cuando, en realidad es algo que no terminan de entender, Josema de Córdoba dice, no entiendo cuando dicen tal cosa debe estar en manos de los trabajadores. Es una gran pregunta. Si controlas o gestionas una empresa, vas a ser empresario. ¿Qué le respondes a Es José? una gran pregunta, porque nosotros lo hablamos mucho eso, pero no lo explicamos, entonces está muy bien la pregunta. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, el subte esté en manos de los trabajadores, es que sean ellos quienes en función de las herramientas, en función de los recursos que hay, planifiquen el funcionamiento del subte. Hoy, por ejemplo, los horarios de atención, la hora en la que salen las formaciones, hasta qué hora está el subte, cuánto cobran los trabajadores, cuánta plata tiene que ir destinada de los boletos a mejorar las vías, por ejemplo. Esas no son decisiones que toman los trabajadores del subte. Hoy son decisiones que toma el directivo y dicen, bueno, nosotros tenemos esta tortadita, esta parte ganancia para nosotros, destinamos este pedacito a salario y este otro pedacito quizás a mejorar técnicamente o reparar tal cosa. Que el manejen los trabajadores, en este caso el subte, para un ejemplo concreto, significa que ellos puedan planificar justamente integralmente el subte. Si hay que mejorar una parte, bueno, se mejora. Ahora, la diferencia cuál es entre una gestión y otra, y que una está pensada en función de cómo aumentar el bolsillo de uno, y la otra está pensada en función de cómo tener un servicio al servicio de la gente, ¿no? Valga la redundancia. Entonces creo que esté en manos de los trabajadores significa justamente que se pueda planificar la producción o el servicio, en este caso de transporte, en función de esas necesidades, sino en función de la ganancia como del grupo Rogio. Bien. Después te preguntan también por el tema trapitos, porque, bueno, acá dice, ¿no, Diego? Sí. Mi hermana vive en Núñez, me avisa que ya están los trapitos pidiendo 40 o 50 lucas. Porque hoy juega River. Claro. ¿Contra quién juega River? Independiente del Valle por Copa Libertadores. Por Copa Libertadores. Sí, yo como soy de Boquita, la Libertadores no la vi más. Ay, qué lástima. me metí yo solo acá. Sí. 21:30. Qué lástima, que la miran por TV. No, y lo de las... Agustina, estamos afuera. 21:30, entonces 40-50 lucas, y el tema trapito se metió muchísimo en la campaña. Sí. ¿Qué harían? Bueno, ustedes? Para mí ahí también, porque al respecto se hace mucha demagogia, y todos conocemos que gran parte, no solo de los trapitos, ¿no? Sino gran parte del gran delito tiene una complicidad de las cúpulas policiales, ¿no? Lo mismo con los robos de celulares. ¿A dónde van a parar tantos celulares choreados? O sea, ahí hay una complicidad, lo mismo los desarmadores de autos, lo mismo el narcotráfico. Hace poco se encontraron en Puerto Vicentín un montón de kilos de cocaína, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil a veces hablar del narcomenudeo y entonces aumentamos las penas para los chicos de 14 años, bajamos la edad de imputabilidad, entonces todos festejamos. Ahora, eso no va a solucionar un problema que es más estructural, y la verdad que incomoda porque implica hablar de la policía, de las cúpulas policiales, implica hablar de la justicia también, implica hablar de los negocios también de varios empresarios, y yo creo que en el caso de los partidos de fútbol y los trapitos, y bueno, hay una convivencia ahí, ¿no? Porque también es cierto que no es lo mismo quizás en algún barrio una persona que cuida los autos que a lo que sucede alrededor de las canchas de fútbol. O sea, yo creo que también no se puede generalizar todo porque hay situaciones distintas de trapitos, ¿no? O sea, creo que hay casos distintos y a veces es muy evidente cuando algo está organizado a través de las barras y la policía, o cuando hay una persona parando en la calle que te dice, che, loco, te cuido el auto, y a veces uno decide colaborar y a otras veces no, pero no pasa nada, porque esa persona está ahí, lo conocen los vecinos, a veces te lo lava. O sea, creo que también hay que diferenciar y no se puede poner todo en la misma bolsa, ¿no? Bien. Bueno, hay un montón de preguntas, chicos, pero pasamos, me parece, los temas que más se repiten, pues son los que más le han hecho a los candidatos. Lucas, te agradecemos mucho por haber venido. Un mensaje final, lo que quieras decir. Sí, solo recordarle a la gente que son elecciones legislativas. Nosotros en la izquierda estamos peleando para obtener 120.000 votos para que tanto Vanina como yo podamos entrar en la legislatura. Y si bien uno puede no compartir todas las ideas que tenemos o puede compartir una parte, sabe que no nos vendemos, que tenemos convicciones, que cobramos como una maestra con jornada completa y el resto va a parar a fondo de lucha o lo donamos. Y creo que esa pluralidad de voces en la legislatura es importante no solo no perderla, sino fortalecerla. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Luca Bonfante, aquí candidato a legislador por el FIT Unidad, quien pasaba por Ahora Play, el último de los candidatos que pasó por Ahora Play. Candidatos